qué belleza. Excelente. La velita, esa velita para el rey del universo. Bien. Hoy voy a contestar unas preguntas que me han hecho y que quiero contestarlas en la cámara, quiero compartirlas con todos ustedes, quiero dedicar este momento para contarles de qué se tratan estas preguntas. Y estas preguntas tienen que ver, por supuesto, con Israel, con el reinado del rey Saúl, con la vida de lo que es el pueblo de Israel, el porqué de las guerras. Y aquí encuentro yo varias cosas. Resulta que la primera pregunta es, me dicen, ¿por qué tanta guerra en Israel? ¿Por qué el Antiguo Testamento, me llaman así? ¿Por qué la Torah presenta, por qué la Mishnah presenta tantas guerras? Guerras con el rey David, guerras con el rey Saúl, diferentes tipos de guerras en el pueblo de Israel. Y para contestar esta pregunta, yo quiero decirles que las guerras son originadas porque el pueblo de Israel siempre ha estado en guerra. Es decir, que el pueblo de Israel somos nosotros los que dejamos de ser Jacob, los que no somos ya Jacob, aquel hombre que luchó con el ángel antes de luchar con el ángel de Dios. Ese hombre Jacob dejó de serlo y vino a ser Israel. Pero ¿por qué de las guerras? Y una de las cosas que voy a explicarles y que les voy a contar es de que en Israel se exige que todo israelita, todo el pueblo, inclusive la tierra donde se manifiestan todas estas guerras, el propósito es estar y ser un pueblo santificado, un pueblo con nivel de conciencia, un pueblo limpio, un pueblo que todas esas guerras son originadas porque, digamos que yo soy Israel, en mi cuerpo, si hay algún tipo de maldad, hay guerras mentales, hay guerras espirituales en todo mi ser, hay guerras de enfermedades, hay depresiones. A veces el cuerpo que nosotros tenemos también está lleno de espíritus dañinos, de legiones, de costumbres, de tradiciones, de formas que el Eterno no quiere que como Israel, como cuerpo tengamos. Por eso es el porqué de tanta guerra en el pueblo de Israel y que nos da a entender que son todas las luchas que nosotros tenemos en la vida. La vida, cuando vamos en las diferentes etapas de la vida, a los 20, a los 30, a los 40, a los 50 años, hay diferentes tipos de guerras, de luchas en nuestro Israel, en nuestro cuerpo. Entonces es por eso tomé la decisión de contestar esta pregunta, porque son preguntas importantísimas, porque la gente cree que las guerras de Israel, y por qué tanto de las guerras, y por qué tantos muertos, y por qué mataron tantos amalequitas, por qué luchan tanto con el mal, por qué tanta guerra de esto, por qué el rey David, aquellas grandes cosas. Entonces, es eso. Todas esas guerras que se dan en la Mishnah, en la Torah, o en el Humash, vamos a decir, son guerras que cada uno hemos llevado dentro de nosotros.
en la vida de nosotros. Por supuesto, si nosotros nos denominamos que ya no somos Jacob, que venimos a ser Israel. Entonces, si somos Israel, tenemos que ser seres humanos limpios. Limpieza, el templo de nosotros, todo este templo, para que viva el Rey del universo, es decir, su Ruach HaKadosh, dentro de nosotros, tiene que haber santidad, tiene que haber limpieza, tiene que haber también ternura, tiene que haber sabiduría, inteligencia, tienen que haber los componentes para que pueda nacer el amor en nosotros. Por eso es que estos dos libros, el Zohar, el Talmud y mi Torah, que es esta es mi Torah. Entonces, es importante entender cada versículo o cada capítulo de lo que son estas guerras. Esa es una de las preguntas, creo que ha quedado claro. La siguiente pregunta es que la gente me dice, no, pero ¿me podrías explicar algo como del primer rey de Israel, el rey Saúl? El rey Saúl se le fue retirado el reinado, me dicen a mí. Sí, le digo yo, y él era Israel. Entonces, si era Israel, ¿cómo es que le es retirado el reinado? Y aquí yo voy a usar con ustedes mi Torah para darle base a este video, a este mensaje, que es lo que yo estoy haciendo con ustedes ahora. Y voy a ir al libro, creo que tengo el libro acá, el libro de Samuel, para todos aquellos que igual dedican trabajar en el reino del Eterno aquí en el cielo, saben a qué se refiere este capítulo y principalmente los versículos que yo les voy a leer un poco porque es largo todo el capítulo 15 de Samuel. Entonces, miren lo que dice esto. Esto es referente al rey Saúl. Dice, pero estamos en el capítulo 15, versículo 9 de Samuel. Estamos hablando de lo que la palabra de Dios dice y menciona en este importante tema. Esta pregunta la contesto yo así. Samuel 15, versículo 9. Pero tuvieron lástima Saúl y el pueblo de Agag de lo mejor del ganado menor, del ganado vacuno, de los animales gordos, de los corderos gordos y de todo lo bueno, y no quisieron destruirlos. Pero a toda faena despreciable y que se echa a perder, a esa la destruyeron. Entonces fue la palabra del Eterno a Samuel diciendo, me arrepentí de haber coronado a Saúl por rey, porque se ha vuelto de ir detrás de mí. Y mi palabra no ha cumplido. Y se disgustó Samuel y clamó al Eterno durante toda la noche. Madrugó Samuel para ir al encuentro de Saúl por la mañana y fue dado aviso a Samuel diciendo, llegó Saúl a Carmel y he aquí que he establecido para sí un lugar para acampar. Y luego dio vuelta y pasó y bajó a Gilgal. Llegó Samuel a donde estaba Saúl y le dijo a Saúl, y le dijo a él Saúl, o sea, Saúl le dijo a Samuel, bendito eres tú por el Eterno, he cumplido la palabra del Eterno. Entonces dijo Samuel, ¿qué es entonces? Oigan bien, ¿qué es entonces ese ruido de ovejas que suenan en mis oídos?
y el ruido vacuno que estoy escuchando, contestó Saúl, de Amalec los ha traído, pues tuvo lástima el pueblo, lo mejor de las ovejas y los vacunos, dejándolos para ofrecerlos en sacrificio al Eterno, Dios tuyo. Pero por lo demás hemos exterminado la misión, todo lo que había. Entonces dijo Samuel a Saúl, espera para que te haga conocer lo que el Eterno me dijo anoche. Y le respondió, habla. Dijo Samuel, ¿acaso no es que aunque eres pequeño a tus propios ojos, eres jefe de las tribus de Israel? Y te ungió el Eterno por rey sobre Israel, y te envió el Eterno por ese camino, y dijo, ve y exterminarás a los pecadores, a Amalec, y combatirás contra él hasta aniquilarlos. ¿Por qué pues no oíste la orden del Eterno y te dirigiste presuroso al botín de guerra e hiciste lo malo delante del Eterno? Respondió Saúl a Samuel, sí, he oído la orden del Eterno, fui por el camino que me envió el Eterno, traje a Agag, rey de Amalec, y a Amalec exterminé, y tomó el pueblo del botín, ganado ovino y ganado bovino, lo mejor del anatema, para ofrendar al Eterno, Dios tuyo en Gilgal. Entonces dijo Samuel, ¿acaso es deseo preferente para el Eterno los holocaustos y sacrificios como el obedecer la orden del Eterno? He aquí, el oír es preferible que la ofrenda, y es mejor prestar atención que el cebo de los carneros, porque como pecado de practicar sortilegios es la rebelión, y como la iniquidad y el fetichismo, la obstinación. Por cuanto que has desechado la palabra del Eterno, Él también te ha desechado como rey. Entonces dijo Saúl a Samuel, he pecado por cuanto he transgredido la orden del Eterno y tus palabras, porque tuve miedo del pueblo y oí a su voz. Ahora pues lo ruego, perdones a mi pecado y vuelve conmigo, y me prosternaré ante el Eterno. Y respondió Samuel a Saúl, no volveré contigo, porque has desechado la palabra del Eterno, y entonces te ha desechado el Eterno para ser rey sobre Israel. Se volvió Samuel para irse, y asió de la punta de su manto y se rasgó. Entonces dijo a él Samuel, ha rasgado el Eterno el reinado de Israel de ti el día de hoy, y se lo ha dado a tu prójimo mejor que tú. También el omnipresente de Israel no mentirá ni se arrepentirá, porque él no es humano para que se arrepienta. Entonces dijo Saúl, yo he pecado ahora, lo ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, y vuelve conmigo y me prosternaré delante del Eterno, Dios tuyo. Volvió Samuel tras Saúl y se prosternó Saúl delante del Eterno, y dijo Samuel, tráiganme a Agag, rey de Amalec. Fue Agag hacia él altivamente y dijo a Agag, ciertamente se apartó hacia mí la amargura de la muerte. Entonces dijo Samuel, como dejó sin hijos tu espada, así quedará sin hijo tu madre. Y cortó a espada Samuel a Agag delante del Eterno en Gilgal. Se fue Samuel a Ramá
Y Saúl subió a su casa en Gibeat. Saúl no volvió hasta el día de su muerte, porque se lamentaba Samuel por Saúl, pues el Eterno se arrepintió de haber hecho rey a Saúl sobre Israel. Bendito sea el Señor. Bien, entonces lo que yo les quiero decir a ustedes, miren, es algo muy, pero muy importante. A veces uno se declara Israel, se declara seguidor del Eterno, se declara. Declararse es que acepta las condiciones por amor a seguir a Dios, por amor al cambio en nosotros. Y medio nos da una orden que hay que cumplir al pie de la letra. Fallamos. Por eso es que el Eterno le retira el trono, la corona. Le retira, retrocede el Señor y dice, no hace lo que yo le digo. Le digo yo una cosa y él hace otra. Es decir, que Saúl se le había dado una orden. Y como vio las vacas más gordas, las ovejas más gorditas, las gallinas más gorditas, lo mejor del mal, oigan bien, lo mejor del mal lo apartó, lo escondió. Así es que lo mejor de la maldad mía, vamos a decir lo más malo de lo más malo, lo mejor del mal, lo mejor de Amalek que yo tengo dentro, lo escondo. Lo mejor que yo tengo en este templo del Rey del Universo, esas vacas gordas, esas ovejas gorditas, todo lo mejor lo vengo y lo escondo. Yo escondo el mal en mí. Hipócritamente vengo a saludar a Dios y digo, cumplí tu misión, hice lo que me dijiste, cumplí la orden exactamente como tú me la diste, y aquí es donde está el problema. Saúl escondió lo mejor del botín, mató todo lo que, exterminó todo, pero lo mejor lo escondió, y eso nos pasa a veces a nosotros. Eso le pasa al hombre hoy en día. Esconde el mal, esconde el pecado, esconde la vaca más gorda, la oveja más gorda, es decir, la maldad dentro de él. Y si esconde eso, al momento que viene ante el Señor de nuevo, vamos a decir que viene uno a un Shabbat y viene uno a compartir en la gran fiesta del Shabbat Shalom con el Señor. Uno viene pensando positivo, que hizo una gran misión, y más sin embargo Dios no se puede engañar. Él lo conoce todo, Él sabe todo. Entonces, cuando yo vengo a Él y vengo escondiendo hipócritamente, con una sonrisa en mi cuerpo, con una apariencia de vida, y que no soy yo realmente el que vengo, sino que vengo aparentando ser bueno y soy malo. Porque eso es lo que dice en la Torah, aquí en la Mishnah, que él cumplió la orden. Pero cuando le declaran, ¿y por qué dejaste esto así? ¿Y por qué dejaste este otro? ¿Y por qué hiciste esto? ¿Y por qué no cumpliste la palabra así? ¿Y por qué tenés eso así? ¿Por qué esto? Y él dice, no, es que yo pensando, oigan bien, pensando en agradar y hacer holocausto al Dios del cielo, dejé lo mejor. O sea, él está diciendo que el mal que hay en él, en el interior de él, en su cuerpo, lo dejó, lo escondió, lo apartó para el Eterno, lo apartó para el Rey del Universo. Entonces, por eso Dios dice, bueno, y dice que me sigue. Y si me sigue y no cumple entonces la misión que yo le estoy dando, le tengo que quitar esa misión, el amparo que yo le doy, la vida que yo le doy, toda la bendición que yo le doy y todo el modelaje que Él tiene que hacer de parte mía allá abajo en la tierra. No
va a contar más con eso, porque no es sincero. Escondió lo mejor de su maldad para hacerme creer a mí o tratar de engañarme a mí que yo no me doy cuenta de las cosas. Y por eso es que le retiró eso. Por eso es el problema. Que si nosotros, si yo escondo hipócritamente que yo me estoy sonriendo y que aparento ser santo y que estoy hasta no sé, de alguna forma hablando de la ternura, del amor compasivo, de la humildad del Señor y que esto, y en el fondo, en mi interior, soy lo más vil, escondo todo, tengo una vida de apariencia, tengo una vida de mentira, estoy lleno de falsedad, de mentira, de pecado, de todo tipo de pecado. Y entonces ahí empiezo a compartir con Amalek ahí y hasta brindo con él, como con él y hago de todo. Y entonces dice, bueno, ¿y esto qué? ¿A esto te mandaron aquí? Y por eso decías que querías seguir al Señor. Por eso hiciste esto. Y ahí viene Samuel y traspasa con espada el mal. Por eso es que si vamos a ser seguidores del Eterno, si vamos a ser portadores del amor de Él, del Evangelio de Él, de la Torá, si vamos a recibir esa maravillosa misión o ese trabajo, hay que hacerlo de la manera más tierna, sublime, con santidad, con amor, con dedicación, a mantenernos íntegros en todos los sentidos. Y aquí también se refiere a que si yo soy seguidor del Rey del Universo y trabajo en su reino y yo lo sigo, yo tengo que tener santidad, yo tengo que hacer las cosas mejor posible. ¿Cómo? Teniendo todo el templo limpiecito, impecable, rechinante, oloroso, aromático, con el amor de Él, con esas condiciones que Él tiene. ¿Y cuáles son esas cualidades de Él? Una es, por ejemplo, la número 1, el amor. Otra es su bondad. Otra es la compasión, la misericordia, la sabiduría, la luz. Y cuando venimos así a seguirlo a Él, sin duda, sin ninguna duda, nosotros nos convertimos realmente en el sello del camino de la perfección, en el sello precioso del amor del cielo aquí en la tierra. Somos presencia divina de Él, pero hay que limpiar el templo. Hay que, cuando Él nos dé una orden, hacerlo bien. Si dice, deja el pecado, deja el pecado. Deja la blasfemia, la crítica, la envidia, el odio, porque eso fue lo que dañó a él. A Saúl ya no se le podía hablar, se le veía el ego, el orgullo, la altanería, y todo era un problema. Lo enfermó el poder, no supo manejar, no fue sabio. Por ese orgullo y por esa altanería es que él pierde el trono, pierde el que Dios siga trabajando con él como él al principio lo ungió. Por eso está este tema escrito en la Mishnah, en el libro de Samuel. Quiero que comparta este video, este mensaje. Dios del cielo y todopoderoso le bendiga. Suscríbase a nuestro canal. Somos Fuente de Amor Universal. Y estamos aquí para sacar estos temas. He contestado estas dos preguntas. Saúl, un hombre que escondió la mayor parte de la maldad, lo mejor de la maldad, de la misión que se le dio para aparentar otra cosa, llenarse de orgullo, llenarse de ego, y que ya la gente no le podía hablar, dedicado a una vida que no nada tenía que ver con el amor del Todopoderoso. Aquel que está trabajando en la misión del Eterno tiene que tener todas las cualidades: la humildad, la sencillez, la sabiduría, la santidad, la oración, la alabanza, la misericordia, todo.
el canto y más que todo la meditación. Aprender a hacer esa conexión con Él, esa belleza de amistad con Él, la intimidad, lo más lindo que se hace con el Eterno, con el Dios del cielo, aquí en la tierra. Esa es nuestra misión. Pero si venimos a representar cualquier método religioso, cualquier concilio, o venimos a hacer cualquier trabajo, como teólogo, como trabajador con sotana de algún lado, como este tipo de trabajo. No, si vamos a decir que vamos a trabajar para el Rey del cielo aquí en la tierra, el Rey del universo, hagámoslo con todo el amor del mundo y con dedicación, con la Torá, con la Mishnah, con toda la sabiduría del cielo. Y compartir todo esto que estamos haciendo aquí es tarea de todos. Contar todas estas cosas. Dios Todopoderoso les bendiga.